Bueno, muy buen día para todos. Esta es el espacio con nosotros. Gracias por haber aceptado esta invitación de celebrar la Semana de la Seguridad del Paciente. Recuerden, la Organización Mundial de la Salud decreta un Día Internacional de la Seguridad del Paciente como el 17 de septiembre y en la Fundación Valle de Lili hemos querido preservar esta semana en un marco de una celebración muy importante con unos invitados muy valiosos para nosotros, tanto internos de la organización como otros invitados externos que tendremos el día jueves. Y hemos decidido extender esta invitación abierta al público y a las personas interesadas, a otras organizaciones, a otros hospitales, a otras instituciones que se han animado a compartir con nosotros la seguridad del paciente. Para la Fundación Valle de Lili esta es el año número 12 años consecutivos haciendo esta actividad. Y para este año tenemos un dato muy importante y es que queremos dedicarlo a un lema central que hemos denominado comportamientos virtuosos, humanos y seguros. Este es un ciclo de conferencias importante porque nos permite estar conectados con el ser, estar conectados con el cuidado hacia el otro. Y hoy quiero darle paso a la conferencia denominada El Buen Samaritano Contemporáneo. Esta conferencia nos permitirá conocer el rol de la compasión desde la perspectiva de la ciencia y la salud. El conferencista nos quiere invitar a esos diálogos interdisciplinarios donde nos pide comprender que estamos cuidando a otros, pero nos cuidamos nosotros mismos. Qué interesante pregunta. Para hablar de este tema nos acompaña un psiquiatra especialista en educación universitaria, es máster en mindfulness y terapia centrada en la compasión. Actualmente cursa el doctorado de bioética con la Universidad del Bosque. Doctor Fabián Lazo, bienvenido, la audiencia es suya, le agradezco que comparta con nosotros toda esta experiencia y ese vínculo con el comportamiento humano y la seguridad de los pacientes. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, al comité organizador y a los invitados que nos ven de diferentes regiones del país. Voy a empezar la conferencia compartiendo pantalla. Les pediré unos pocos segundos mientras hago ese proceso. Bueno, específicamente la conferencia surge de algunas inquietudes en relación a cómo este mundo globalizado, mundo plural, multicultural y diverso, puede llegar a obtener una comunicación, a lograr de una u otra forma construir un proyecto común, un proyecto que nos dirija hacia un bienestar y hacia un equilibrio. Para poder hacer eso, estuve pensando muchísimo cómo realizarlo. De pronto, utilizar alguna herramienta narrativa que nos uniera, que conociéramos, y la que me pareció que podría llegar a ser acertada fue usar algunos relatos de textos considerados sagrados en algunos contextos. No en el ámbito de la espiritualidad, sino intentar retomar esas ideas para pensar algunos aspectos de lo humano, de las relaciones humanas. Tomé algunos elementos bíblicos específicamente y también algunos autores con los cuales creo que podríamos ilustrar la idea que intento plasmar respecto a cómo manejar este ambiente plural, multicultural y diverso en el que estamos sometidos ante la globalización. Dentro de los autores que intentaré usar estará Peregrino y Tomásma respecto a la ética de las virtudes, algunos conceptos de Diego Gracia respecto a la liberación,
Paul Gilbert respecto a la compasión y Gilbert Ochoa respecto a, en sus conferencias, respecto a la ciencia y los valores modernos. Para poder adentrarnos en el tema, quisiera pedirles a los asistentes que nos imagináramos por unos instantes la historia bíblica en relación a la época posterior al diluvio, ¿sí? La época donde Noé había desembarcado y de una u otra forma las generaciones humanas estaban creciendo alrededor de la tierra. Imaginarnos cómo esta sociedad, según nos cuenta el relato, manejaba un mismo lenguaje, un mismo idioma y tal vez unos mismos ideales, un mismo concepto de bien. Esta comunidad, de la manera como se comunicaba, decidió hacer un proyecto que lo llevara o que lo encumbrara mejor, cercano a los cielos. Nosotros como humanos siempre hemos deseado de una u otra forma trascender. Y bueno, se pusieron a la tarea, hicieron todo un diseño y una construcción y se pusieron manos a la obra. Y empezaron a construir lo que el relato llama la Torre de Babel, ¿sí? Que para algunos historiadores se ubicaba específicamente en Babilonia, ¿sí? Actualmente en Irak, y algunos dicen que podría ser un templo, específicamente el templo de Etemenaki, ¿sí? En la época de Hammurabi. Según el relato bíblico, aparece la divinidad y ante este deseo, tal vez desmedido de los hombres, decide confundir el lenguaje, decide dividir las lenguas, la forma de comunicarse y así las diversas comunidades comienzan a aparecer con una diversidad, con una pluralidad, y una multiculturalidad. De estos productos, ¿sí? Surgen de todos modos algunas comunidades que conservan un lenguaje común. Uno de ellos, por ejemplo, es la comunidad griega, ¿sí? Y otra la judía. Y es específicamente en esta comunidad griega donde algunos de los filósofos más conocidos, ¿sí? De los clásicos, empiezan a pensarse aspectos supremamente importantes como son la ética, la virtud, lo bueno, ¿sí? ¿Qué es la felicidad? Pero en el caso de la conferencia que estamos dando hoy, quiero situarme específicamente en la virtud. La virtud, de acuerdo a Aristóteles específicamente, se refiere a hábitos, ¿sí? Hábitos contenidos en el carácter que hacen bueno al sujeto. A este aspecto quiero resaltar la palabra bueno, ¿sí? Porque es importante para entender hacia dónde vamos. Y también manifiesta que estos hábitos contenidos en el carácter permiten al sujeto ejercer bien sus funciones. También resaltemos esa palabra bien, ¿sí? Porque es muy importante en la discusión. Estas virtudes deben fundamentarse en la eficacia del individuo, partiendo de una potencialidad. Y estas acciones deberán estar mediadas por la razón y la prudencia, y de una u otra forma por un coraje para obrar bien. El meollo del asunto con el ámbito de las virtudes radica, o la dificultad radica en esas dos palabras, en el bueno y en el bien. Porque, como ya lo habíamos dicho, la comunidad griega tal vez no era tan heterogénea en esa época, ¿sí? Al igual que la comunidad judía. Por tanto, tal vez era posible establecer algunos acuerdos de una manera un poco más sencilla respecto a qué era lo bueno y qué era el bien. Coloquemos
esta circunstancia en el mundo actual. Coloquémoslo en los diferentes países, inclusive en las mismas regiones. Preguntémonos si las diferentes comunidades, si inclusive nuestros propios amigos, tendrán la misma concepción de lo que es lo bueno, ¿sí? o de lo que es hacer bien las cosas. En la actualidad es muy difícil. Cada uno tiene una concepción diferente de lo que es lo bueno o una concepción diferente de lo que es el bien. Por tanto, el ámbito de la virtud en la actualidad es complejo. Es bastante complejo. Todas las comunidades tienen una concepción distinta. Lo vemos o lo evidenciamos cuando, por ejemplo, en Facebook o en alguna red social, intentamos chatear con alguna persona respecto a una noticia de actualidad, la que ustedes deseen. Colocan la noticia y van a ver montones de comentarios diversos respecto al suceso. Algunos, por ejemplo, citan textualmente libros, pueden ser libros filosóficos o libros sagrados, para respaldar su concepción de lo que es la vida buena. Y creo que muchos de ustedes, al no necesariamente estar de acuerdo o no pertenecer a una comunidad moral específica, dirán por qué colocan como respaldo ese tipo de textos o ese tipo de ideas, ¿sí? Es difícil. Si yo no pertenezco a una comunidad moral, ¿sí? Coloquemos un ejemplo, si yo no pertenezco a una comunidad católica o cristiana o musulmana o budista, ¿sí? Es bastante difícil que alguien intente argumentarme lo que es lo bueno o lo malo a partir, por ejemplo, de un libro sagrado o de una frase sagrada que ellos consideren sagrada. Por lo que acabamos de hablar. Cada comunidad moral tiene una concepción distinta o diferente respecto a lo que es bueno y a lo que no. ¿Sí? Entonces, en este ámbito tenemos comunidades morales que se intentan comunicar entre sí. La pregunta es, ¿lo lograrán? ¿Será sencillo? Yo creo que la respuesta la tenemos gran parte de nosotros. No, no lo es. No es tan fácil. No es tan sencillo. Hay dificultades. Muchas veces hay barreras que en ocasiones se vuelven infranqueables. Y muchas veces eso nos lleva a discusiones, ¿sí? a peleas, e inclusive nos motiva a contextos de violencia. Entonces la pregunta ante este panorama en el que estamos, un panorama en donde estamos en diversas comunidades morales, con diversas concepciones de lo que es lo bueno, de lo que es el bien, ¿sí? con diferentes aspiraciones hacia dónde ir. La pregunta es, ¿y entonces cuál es el lenguaje en esta sociedad contemporánea? ¿Cómo podríamos nosotros llegar a comunicarnos entre cada uno de nosotros, entre cada comunidad? ¿Sí? ¿Cómo podríamos de una otra forma llegar a construir un proyecto de humanidad, un proyecto global que nos lleve a un bienestar a todos los seres humanos? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo de una otra forma construir esa torre de Babel si todos hablamos distinto? Surge esa pregunta, ¿sí? Y es una pregunta que a mi parecer es muy actual y es bastante importante de resolver. Para intentar pensarme en alguna posible respuesta, les quise traer una historia, un relato, ¿sí? Que es un relato ubicado en la Biblia, ¿sí? Ya lo había especificado, en ningún momento lo tomaré desde el ámbito espiritual, ¿sí? Lo tomaré más desde un ámbito narrativo, con todo el respeto que se merece. Voy a leerlo para después poder analizar. Es el relato de el buen samaritano. Entonces dice, Jesús respondió, bajó un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto.
Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. En esta historia, podemos observar que personas de distintas comunidades morales, como podía ser el samaritano y el hombre que se encontraba lesionado, ¿sí?, lograron un vínculo. Y estamos hablando de comunidades morales distintas. Lograron un vínculo. Lo interesante de la narración es que es un vínculo sin una solicitud verbal explícita, por lo menos en la narración no aparece. Con una fuerza motivadora que según la narración se ubica en la compasión. Sin una ganancia evidente por parte de quien ejercía el acto compasivo. Además, con un uso de tecnologías en el ámbito de la curación, en la economía, en la logística. Y al final del relato, cuando este hombre se va a continuar sus labores desde un ámbito de la prudencia, de cómo continuó ejerciendo la labor que tenía que realizar el samaritano cuando se fue y dejó pues a este hombre herido, y sin embargo no lo descuidó. Aquí es posible que encontremos algunas respuestas frente a esa pregunta, que es qué lenguaje tal vez tenga que mover a la sociedad contemporánea, a esta sociedad de distintos lenguajes, de distintas comunidades morales. Tal vez el lenguaje tenga que estar ubicado, ¿sí?, o por lo menos tenga que estar influenciado por ámbitos de la compasión. La compasión es el lenguaje. Para poder pensarnos la compasión, tenemos que definir específicamente qué es la compasión. La compasión es etimológicamente una palabra que significa sufrir con. Tiene diferentes aspectos. Un aspecto es que tengo que lograr, por medio de la compasión, situarme o colocarme en los zapatos del otro, lo que se denomina empatía. Pero tenemos que aclarar que la sola empatía no generaría per se un acto bueno como tal. Por ejemplo, un psicópata, una persona, un asesino, podría ser muy empático y podría leer a una persona, podría entenderlo, podría colocarse en los zapatos del otro. Cognitivamente lo podría hacer y usar esa información para matarlo, para hacerle daño, para extorsionarlo, ¿sí?, para algo malo. Entonces, de una otra forma, la empatía sola no te asegura una conducta, por lo menos adecuada en el ámbito del cuidado. Entonces, ¿cuál es ese paso entre la empatía y la compasión? El paso radica en un deseo genuino, una intencionalidad genuina de que la persona a la cual yo estoy comprendiendo, en la cual yo estoy en sus zapatos cognitivos, no sufra. Una intencionalidad porque el otro no sufra, el otro no padezca. Entonces, ¿qué ocurre cuando eso pasa? A nivel cerebral, no solamente las neuronas en espejo que están observando el sufrimiento del otro y que me están haciendo entender que el otro sufre y que tal vez me están haciendo generar una sensación de sufrimiento en mí. Además de eso, el núcleo accumbens
que está muy ligado con todo lo que tiene que ver con el sistema de recompensa y con el sistema dopaminérgico. Se activa. Por tanto, el acto compasivo, a diferencia de la empatía, ¿sí?, por esa diferencia grande que es la intencionalidad de ayudar al otro, moviliza dopamina. ¿Y eso genera qué? Placer. La compasión es placentera, libera dopamina. Al ser placentera, al ejercer la compasión, ese sufrimiento que parte de la empatía empieza a desvanecerse, empieza a controlarse. Por ende, si yo quisiera trasladar esto que estoy hablando al cuidado del personal de salud que está sometido a el sufrimiento de otras personas, yo me movería, ¿sí?, a que mi personal tuviera la capacidad de ser compasivo. No solo porque va a generar una mejor atención en mis pacientes, sino porque a su vez ese personal se va a enfermar menos. Estoy hablando del ámbito mental. Va a padecer menos la famosa fatiga por compasión, que es un nombre tal vez equivocado. Tal vez deberían llamarlo fatiga por empatía. Esa fatiga por empatía, llamémosla así, ¿sí?, va a poder ser contrarrestada con individuos que generen estados compasivos en la atención de sus pacientes. El burnout va a disminuir en personas que tengan esta disposición compasiva en la atención de sus pacientes. Y todo tiene una explicación desde el ámbito neurobiológico. Entonces, la compasión, como ya lo venimos definiendo, es sí situarme en el otro que está sufriendo, tener esa intencionalidad de ayuda, pero además tiene unos aspectos a desglosar. El primero es que para ser compasivo tengo que tener la capacidad de recibir compasión de otros. Tengo que tener esa capacidad, permitirme que otros tengan compasión conmigo. Y ahí nos vamos a detener porque hay un mito en relación a la compasión, y es que igualan la compasión con la lástima. Y no tiene nada que ver. Nada que ver. Para entender esto, vamos a pensarnos en un ejemplo muy sencillo que casi siempre doy, y es cuando una mamá tiene un hijo, un bebé. La verdad, los bebés humanos, cuando uno los contrasta con otro tipo de mamíferos, son de los animales más inútiles cuando nacen. No pueden ni siquiera mover el cuello, no pueden ir a un sitio a tomar agua. ¿Sí? Un caballito, tú lo ves, nace y camina, ¿no? El cachorro humano no hace eso. Entonces, si el cachorro humano no tiene otros humanos que lo cuiden, se murió. Si una mamá se concentra en esa debilidad, entendiendo de que este bebé, ¿sí?, recién nacido, necesita de su ayuda, ¿sí?, obviamente la mamá se la va a brindar. Pero si la mamá se concentrara solamente en las limitaciones que tiene el bebé, única y exclusivamente, y no pensara en el potencial que tiene como ser humano, en lo bonito que va a ser, en la profesión que va a tener, en lo feliz que va a ser en la familia, todos los sueños que tal vez tenemos cuando estamos comenzando esa etapa tan bonita de ser papás. Si solo piensa en la limitación y en lo malo, eso es lástima. Eso es tener lástima. Y yo creo que para algunos de ustedes y para mí, lo peor que puede pasar cuando alguien te mira es que alguien te mire con lástima. Y la lástima consiste en eso, en solo ver la limitación del otro, en solo ver el sufrimiento del otro, única y exclusivamente. La compasión es más amplia. La compasión, al igual que gran parte de las madres, es mirar al individuo en una manera más grande, ¿sí?, viendo el potencial que tiene como ser humano.
Cuando yo estoy con un paciente y veo su sufrimiento, también tengo que ver su potencial, sus sueños, lo que ama, lo sano. Al lograr ver esos dos aspectos en ese momento, yo puedo ejercer la compasión. Entonces, la compasión no es lástima, no tiene nada que ver con lástima. Cuando uno entiende eso, a uno como persona le es más fácil que otra persona tenga compasión de uno, recibir ayuda del otro, porque entiende que no es lástima, porque entiende que hay un deseo genuino de ayudar, ¿sí? No solo de comprender, sino también de ayudar, porque no solamente está viendo mis limitaciones, sino también mi potencial. Y eso se utiliza mucho en liderazgo, es lo que hacen los grandes líderes, ver en los demás no solo la parte mala o la debilidad, sino la fortaleza. Y tal vez desde esa fortaleza intentar solucionar el aspecto negativo. El otro aspecto de la compasión, que ya dijimos, permitir que sean compasivos conmigo, es ejercer la compasión hacia otros. Y ahí hay que tener algunas consideraciones. Yo siempre coloco este ejemplo para que me entiendan. Si ahorita que estamos en todo esto de la pandemia y esas situaciones sociales muy complejas, imagínate que tú ganas un salario mínimo y con ese salario mínimo te alcanza para los gastos de tu familia. No ganas más. Y tú en tu gran corazón, pensando que es un corazón muy compasivo, decides donar todo tu sueldo a la comunidad X. La pregunta es, ¿y tú? ¿Qué se queda contigo? ¿Qué va a pasar? Pues sencillamente vas a pasar necesidades por un acto imprudente. Entonces, la compasión como tal, cuando yo la ejerzo hacia alguien, ¿sí?, se hace por rebosamiento. Por rebosamiento. ¿Qué quiere decir? Colocando el ejemplo del mercado. Es como, o del dinero, es como que yo tuviera una cantidad prudente de dinero, que yo ya hubiera sacado una parte para mis necesidades y que lo que pueda dar, que es el excedente, lo doy. Entonces, en el caso de la compasión es igual. Si no lo haces así, inmediatamente te vas a enfermar. Y eso es importante entenderlo. Y eso nos guía al tercer elemento de la compasión, y es la capacidad de ejercer compasión hacia mí mismo, lo que se denomina autocompasión, que ya definimos, no tiene nada que ver con la lástima. Cosa más nociva que existe es tener lástima de uno mismo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de compasión hacia mí mismo, que tiene mucho que ver con la amabilidad hacia mí mismo, y con el trato respetuoso hacia mí mismo, con la atención plena hacia mí mismo, y con situarme o entender de que soy una persona que sufre al igual que el resto de los humanos. Entender de que estoy en una comunidad donde todos sufrimos, lo que me permite saber que no estoy solo. Como humano, no estoy solo. La compasión, entonces, se ejercería desde ser autocompasivo conmigo mismo, ser compasivo con los demás y permitir que los demás sean compasivos conmigo. En mi experiencia como profesor, les confieso que lo más complejo que he visto dentro de mis estudiantes ha sido la tercera. Mis estudiantes son geniales para ser compasivos con los demás. Son muy buenos seres humanos. O inclusive para recibir compasión. Pero tienen una seria dificultad, y es algo que se ha visto mucho en Occidente, una seria dificultad para dirigir compasión hacia sí mismos. Y eso muchas veces los frena, los limita, no les permite ver lo grandes que son, lo hábiles que son, los inteligentes que son. Y es un aspecto a trabajar. Entonces, necesitamos los tres elementos.
para generar la compasión. La compasión de una u otra forma permite, modula o regula, ¿sí?, los ámbitos emocionales. La compasión, cuando uno toma el modelo de Paul Gilbert, por ejemplo, permite que ámbitos como el miedo, la ira, la intranquilidad, logre una regulación. Y para entenderlo basta un ejemplo muy sencillo. Es solo recordar cuando nosotros éramos niños y teníamos un buen cuidador y nos asustábamos. Ese cuidador, buen cuidador, si lo tuvimos, ¿qué hacía? Por lo general eran nuestras mamás. Sencillamente hablarnos en un tono suave, dirigir sus gestos, su mirada, darnos tal vez un abrazo y ejercer la compasión en su máxima expresión. ¿Y qué hacía la compasión? Regularnos emocionalmente, tranquilizarnos. Entonces, tal vez la compasión pueda ser un paso, no el único, un paso, ¿sí?, entre muchos, que nos permita, como comunidades morales distintas, llegar a tener encuentros. ¿Y por qué de una u otra forma la compasión se relaciona tanto entre los encuentros, así tengamos comunidades morales distintas? Por un sencillo detalle. Lo que nos une como humanos, lo que por lo general está en todos los humanos, sin distinción, ricos, pobres, de cualquier condición social o genética, es que todos los seres humanos sufrimos. Todos sufrimos. Absolutamente todos los humanos sufrimos. Y la compasión se fundamenta en el deseo de que el otro no sufra. Por eso tal vez puede ser una de las grandes herramientas para que de pronto algún día esa torre de Babel que alguna vez soñamos puede llegar a ser construida. En el ámbito de las ciencias, vale la pena colocar un ejemplo muy sencillo. En el 1948, específicamente Vannevar Bush, ¿sí?, él fue un científico que participó en el proyecto Manhattan, el proyecto que tiene que ver con todo lo de la tecnología nuclear, que creo que muchos de ustedes reconocerán. Generó un informe que se llama La Frontera Infinita, la ciencia de la frontera infinita, y lo hizo para el presidente Truman en Estados Unidos. En esa época la ciencia se consideraba lineal, tenía un ámbito universal, libre, imprevisible. En esa época estaba muy dirigida hacia el desarrollo o el encuentro de nuevas leyes de la naturaleza y así generar nuevos productos y a su vez generar nuevas empresas y un desarrollo económico. Cosa que ocurrió. Vale la pena ver en estos momentos las grandes potencias, Estados Unidos, donde ocurrió este tipo de informe, cómo está en estos momentos. Sin embargo, tal vez, y eso fue analizado en Europa, faltaba algo. Y en 1997, el informe de las comunidades europeas respecto a ciencia empezó a pensar que tal vez la ciencia necesita dialogar entre diferentes disciplinas. Y se creó la posibilidad de un modelo más socioconstructivista, que tomara la ciencia pura y dura y adaptara dimensiones psicosociopolíticas. Tal vez dirigiendo muchos de los proyectos científicos a ámbitos sociales más determinados, disminuyendo un poco la imprevisibilidad y fortalecer la investigación luego de o por medio de la demanda social en el proceso. Este segundo modelo ya está más acorde
a un mundo globalizado, a un mundo plural, a un mundo multicultural, a un mundo donde no se puede hablar un solo lenguaje, donde tienen que hablarse múltiples, muchos. Pero aclaro, inclusive estas ideas son del filósofo Gilles Bertois. Él nos dice